Sí, sí. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en la emisión 129 del programa Desde Otra Mirada, a través de YouTube, que estamos ahora. Y hoy tengo el placer, el honor, el gusto, algo que realmente es desde el centro de mi corazón, el placer de presentarles a Fernando Esquembre. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Pau, qué lindo es verte y sí, el placer es mío, es mutuo, es mutuo. Sí, le vamos a contar a la gente que nos viene siguiendo. Fer se suma al programa más o menos en la edición número 30, cuando estábamos en Los Urgentes y salíamos realmente en una radio al aire. Y esos programas los pueden encontrar en el canal de Telegram. A partir de ahí, bueno, fue un desarrollo donde fuimos creciendo juntos, donde el programa fue creciendo gracias a los aportes de Fer. Y esto que tiene Fer, que él es un amante y especialista y estudioso, estas personas que profundizan en las 5 leyes biológicas. Así que hoy nos trae esta mirada tan reconciliadora con el humano y su biología, ¿no? Que es volver a ponerse en contacto, conocer cómo funcionamos, ver cómo la biología es parte de nuestro equipo y no está en contra nuestra cuando se activa un síntoma. Y bueno, así que Fer, hoy lo cité porque en los mensajes alguien me pidió si podías explicar lo más simple posible cómo es esto que un programa biológico, que en el lenguaje común podemos denominarlo síntoma o enfermedad, tiene 2 fases, según todo el desarrollo de Hammer, ¿no? Y una persona nos pedía si podíamos usar como ejemplo el tema de la artrosis, para que ella pueda ver hoy cómo está este programa biológico que en la fase de reparación presenta esta artrosis, bueno, operando dentro de su biología. Qué linda esa palabra reconciliadora, ¿no? Sí, sí. Porque cuando nosotros podemos ver, podemos entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpito, cómo funciona, wow, si es reconciliador porque uno empieza a tener más recursos, más herramientas para poder transitar ese proceso, teniendo en cuenta que cualquier proceso físico, lo llamemos como lo llamemos, es temporal. Esto es muy clave, es temporal, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Mm? Y con esa primera parte que vos decías ahí, Pau, de estas 2 partes a veces de una misma enfermedad, o a veces se dice esas fases activas, o esas fases de reparación, o estas leyes biológicas, antes de entrar en eso me gustaría explicar un poquito cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo es? Podemos llamar podríamos decir que todos estos procesos, o estos diagnósticos de artrosis o de artritis, eh, tienen 2 etapas que están muy bien definidas, muy marcadas, y para ir entendiendo esto, es interesante que tengamos a la vista que este proceso que vamos a explicar se aplica tanto para la artrosis, donde está implicada directamente las articulaciones, pero de la misma manera funcionan los músculos, de la misma manera funcionan los tendones, y de la misma manera los cartílagos y los huesos. Todos funcionan igual y todos tienen el mismo proceso. O sea que todo lo que vamos a explicar ahora aplicaría para toda persona que tenga algún síntoma a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel articulación y a nivel tendones. Claro, todos estos huesos cualquiera puede verificarlo escarbando un poquito en cómo funciona esto. Todos estos procesos, y nos vamos a centrar, vamos a hablar en lo que es el cartílago. En una primera instancia, en una primera etapa, digamos, un buen tiempo antes de ese diagnóstico de artrosis o de esos dolores a veces recurrentes, estos órganos siempre tienen como una necrosis, podríamos decir. En una primera instancia, este órgano
tiene una necrosis, es como que se deshace en algún aspecto, o que se puede ver como un creso Gruyère, empieza a quedar más liviano. Eso sucede en una primera instancia. La característica de ese momento es que es asintomático. Eso no produce dolor. Entonces ninguno nos damos cuenta. Claro. Los cartílagos, donde se da este diagnóstico dijimos, de artrosis, tienen una función muy específica en el cuerpo. Tienen la función de poder absorber todos los movimientos, ¿m? Y de absorber los golpes mecánicos también. Entonces hay una primera instancia, que es esa instancia de necrosis, donde si por alguna circunstancia cualquiera se hace una observación del cartílago, se va a decir como que dentro del cartílago hay lagunas o hay espacios. Pero todos estos procesos, como son temporales y tienen un pleno sentido cada uno de ellos, hay una segunda etapa. En esa segunda etapa es donde esa parte que era asintomática, que no se sentía nada, que siempre estuvo, hay una segunda etapa donde se empieza a sentir dolor, donde se empieza a sentir una inflamación, donde se empieza a sentir muchas veces una imposibilidad de hacer una determinada tarea. Vamos a poner el ejemplo de las manos, ¿no? Hay muchos casos característicos donde hay personas que trabajan, escribiendo a máquina, escribiendo en una computadora, y llega un momento donde empieza el dolor en los dedos y no se puede seguir escribiendo a máquina. Es en ese preciso instante, cuando se siente un dolor en las articulaciones, que se tiene, cuando se va al médico, un primer diagnóstico de artritis. Es decir, la artritis siempre es previa a la artrosis. Okay. Artritis, que termina en itis, que significa inflamación, que es cuando hay dolor, siempre es previa a la artrosis. Cualquiera que tenga el diagnóstico de artrosis van a decir anteriormente, en tal momento, hace 3 meses, 1 año, 7 años, 15 años tuve el diagnóstico de artritis y hoy es artrosis. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es previo? Porque en ese momento, cuando se siente dolor en la articulación que sea, es una invitación de la vida, una invitación de la naturaleza, a hacer un reposo de esa zona, que inclusive podemos decir que es una invitación natural a observar algo más de esto que está pasando. Por supuesto que hoy todos los seres humanos por ahí viven en una vorágine donde no se permiten parar, donde no se permiten frenar, donde tengo que estar activo sí o sí, y es en ese preciso instante cuando se tiene esa inflamación, ese hinchazón, ese dolor, esa artritis, donde la persona empieza a, podemos decir, tomar distintas sustancias, muchas de ellas simpaticotónicas, que ¿qué hacen? Te cortan el proceso y te sacan el dolor de manera temporal. Pero lo que tienen estas leyes naturales, estas leyes biológicas, que como siempre digo, ¿no? Como la ley de la gravedad, las conozcamos o no las conozcamos, siempre se cumplen. Nosotros si nos tiramos del segundo piso, caemos, ¡pop!, vamos a caer como una bolsa de papas. Las conozcamos o no, la ley de la gravedad se cumple. Estas leyes naturales son iguales, siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque son inherentes a la naturaleza, no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso de evolución personal de ese individuo, como también de todo el sistema que lo rodea. Claro. Entonces, cuando la persona empieza a sentir en primera instancia esa inflamación, ese dolor, o va al médico y tiene ese diagnóstico de artritis y corta ese proceso inflamatorio, se empieza a caer en lo que podemos decir un círculo cerrado o una cronicidad, o a veces se llama también una recidiva. Es decir, este proceso biológico que es esta inflamación y que es temporal y que te invita a quedarte un poco en reposo con esa zona, como diciendo, deja de forzarla, reposá para que se repare. En lugar de hacer eso,
tomamos cualquier sustancia, la que sea, cortamos el dolor, genial, porque corta el dolor, y seguimos forzando esa zona. Es decir, esa articulación sigue trabajando. Bien, entonces empezamos a quedar en ese círculo cerrado. ¿Y ese círculo cerrado en qué consiste? Como decía al principio, primero hay como una necrosis, hay lagunas, y estos órganos, principalmente los cartílagos, al igual que el hueso, al igual que el músculo, tienen una característica biológica. ¿Que cuál es? Después de ese dolor, se rellenan esas lagunas previas, o esos huequitos que había en el cartílago, se empiezan a rellenar para dejarlo más fuerte que antes. Y ese relleno es exuberante. ¿Por qué la biología responde rellenando esa parte de manera exuberante? Porque lo que quiere la biología es dejarlo más fuerte que antes. Entonces, si yo siento el dolor en mis articulaciones, me permito el reposo adecuado, que ese reposo, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces estamos hablando, dependiendo de algunos datos más técnicos, pero por lo menos hablamos de 3 semanas. Entonces, ese espacio se empieza a rellenar de manera exuberante. ¿Qué sucede? Como esto es inherente a la naturaleza, se cumple sí o sí, hagas lo que hagas, tomes lo que tomes. Cuando vos te quedas en ese círculo cerrado porque cortás este proceso temporal, por eso dije al principio, eso tiene un inicio, tiene un fin, ese rellenamiento sucede una vez, tomo pastillas, me saco el dolor, 3 semanas, 6 semanas, vuelve el dolor, vuelvo a tomar pastillas y yo empiezo a continuar en un círculo cerrado de rellenamiento exuberante constante. Ese rellenamiento exuberante y constante, luego de un tiempo, es lo que se denomina artrosis. Y la misma palabra lo dice. Primero estábamos hablando de que cuando sentías dolor es artritis. La palabra termina en itis, significa inflamación. La palabra tenitis. Lo podemos cualquiera de esto investigar, ¿no? ¿Por qué está ahí esa palabra? Porque la palabra se cortó osis... un poquito, ahí está, se escuchó hasta, o por lo menos yo escuché acá hasta donde dijiste que artritis termina en itis es inflamación. Y después... Es inflamación. Y artrosis termina en osis. Sí. Cualquiera de nosotros podemos investigar esto. Esa terminación osis significa una acumulación de tejido cicatricial. Entonces, como decía al principio, previo a la artrosis siempre hubo una artritis. Si cualquier ser humano se permite el reposo adecuado, va a haber un rellenamiento exuberante que va a dejar esos cartílagos más fuertes, pero no va a ser exuberante tal como para después de varios años empezar a producir tal vez lo que son deformaciones en algunas articulaciones. Porque si yo ponerle escribo a máquina, hago un trabajo con mis manos, tengo artrosis, nunca paro, este cartílago que divide el dedo de esta parte de la mano está todo el tiempo con un rellenamiento exuberante, no es ilógico que llegue un momento que mis dedos van a estar así, o van a estar así, o van a estar así, porque se van rellenando. Y una vez que se van rellenando, van tomando otra forma. Claro, sí, he visto casos avanzados con esas formaciones raras. Sí. Claro, porque si el ser humano no se permite a lo largo de toda su vida algún momento de descanso, en el momento adecuado, porque está como mal visto, ¿no? No, el descanso, el no utilizar esto, el quedarme parado. Bueno, la naturaleza sigue su curso, esto es inherente a la naturaleza y es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchos dicen, bueno, tengo el diagnóstico de artritis y es la segunda vez y llego un tiempo con esto y no se me pasa. Bueno, la primera invitación es el reposo de esa zona.
El Claro. reposo, no estoy hablando de poner un yeso ni nada por el estilo, estoy hablando de un reposo, inclusive de dejar de hacer ese trabajo, ese movimiento que haces de manera cotidiana, porque cualquiera le va a empezar a encontrar un sentido, ¿no? Mirá lo que es el inconsciente, ¿no? Porque venimos a abrir esto que está abriendo Fer, que corresponde con la capa embrionaria de, ayúdame Fer, sería mesodermo nuevo, ¿sí? Tercer marcador. Tercer marcador, y es el que a mí me tiene como atrapada desde acá hasta la punta de los pies. Y mira lo que me pasó. Te tenía, a vos te No, pero tenía. escuchá, me pescó, llegué a La Rioja y me acuerdo el día clave, con una situación clave, me empezó una puntada acá, que yo sentí que me habían clavado una espada samurái y me tenían ahí así apuntalada, ¿no? ¿Y a dónde quiero ir? En algo que lo aprendí de vos, ¿no? Porque la situación que detona puede ser real o simbólica. A mí lo que me detona todo esto es que de alguna manera, y no era real, o en una parte era real, pero era más simbólico. ¿Por qué? Porque yo no me daba cuenta que había una creencia de supervivencia muy agarrada al trabajo. Y yo en el plano lineal, ahí se cortó un poquito, no sé si se te cortó a vos también, ¿no? No, te veo bien. En el plano lineal, en ese momento es donde siento que me quedo como sin trabajo, ¿no? Y yo quedé como simbólicamente queriéndome agarrar del trabajo para sobrevivir. Esa puntada me ha hecho llorar. Yo he tomado diclofenac para sacarme el dolor y poder seguir al otro día. Y era muy loco porque me duraba el efecto del diclofenac y volvía con la misma intensidad hasta que descubrí cómo era mi inconsciente el que estaba así, ¿no? Con la mano, es la mano derecha, el brazo derecho, el hombro ahí justo atrás, en eso de que no me saquen el trabajo porque nos vamos a morir de hambre, ¿me entendés? Y a ver, no Wow. había trabajo lineal, pero no nos íbamos a morir de hambre, ¿me entendés? O sea, era claramente una creencia. Estoy hablando de, o sea, el dolor me termina de desaparecer hace 2 semanas recién. Ahora estoy como con una, mira lo que te digo, lo que tengo ahora. No hay el dolor puntual, pero hay como una neuralgia general que yo la siento si hago algunos movimientos. Pero inclusive sabiendo todo lo que sé, ¿tú sabes lo que me costó? Parar, apagar el teléfono y decir, no más consulta, no más esta actividad, no más esta actividad, hasta que mi biología se reordene, hasta que mi biología, bueno, esto que él dice, ¿no? Son programas que cuando se activan, la mejor reconciliación que podemos hacer es no interferirlos. La biología sabe Claro, cómo. porque incluso ahí entra mucho en juego, porque quien está involucrado en el proceso es como mucho más difícil la autoobservación, por más que tengas conocimiento, ¿no? Sí, Y ahí sí, sí. entra, claro, entra mucho en juego la observación neutral de un tercero, Sí, con conocimiento en estos procesos. Ese tercero que te permite ver algo más que porque vos estás involucrado en el proceso no alcanzás a ver. Es como una colaboración, ¿no? mira, ¿sabes cuál fue la clave? Y que yo creo que es la clave que aporta ese observador tercero, es hacerte la pregunta correcta. Porque yo empecé brazo, derecho, padre, Bien. pareja, par, pero cuando me pregunté, ¿a qué estoy tan aferrada que no puedo, que no estoy queriendo soltar? Cuando me hice la pregunta correcta, ¿qué es esto que te aporta alguien que tiene esta lógica, alguien que tiene estos conocimientos en una biodecodificación con estas líneas, con esta lógica, con esta teoría de Hammer?
te aporta la pregunta correcta para el síntoma que vos traes. Y ahí es donde, es como abrir así la cajita y las fichas caen. Tiqui, 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 tiqui. Y ahí no hay, lo genial es que ahí no hay nada para hacer. Vos tomás conciencia y dejás de estar interfiriendo psíquicamente en el programa biológico. El programa biológico le da curso natural. Es magnífico. Ahí se volvió a congelar Fer, no sé si él me escucha. Bueno, hasta que Fer vuelva les cuento, estamos con Fer Esquembre, estamos en esta maravillosa charla donde estamos abriendo desde las 5 leyes biológicas y todo el aporte de Fer, lo que es la artritis, la artrosis, tercer marcador, programas biológicos, una primera fase, una segunda fase. A ver, vamos a ver si ahí vuelve Fer. Bueno, ahí se nos cortó un poquitito de internet, pero justo con lo que vos estabas comentando, Pau, me das pie justo a eso, ¿no? Porque a veces hay algunas palabras que son muy claves en cada uno de estos procesos. Entonces, cualquiera que esté con estos diagnósticos de artrosis o de artritis, ¿no? Ahí hay dos palabras claves que son generales. Esas palabras claves son protección y estructura. Cualquier persona que esté en algún proceso con alguno de estos órganos, de este tercer marcador que hablamos, ¿no? Musculatura, tendones, huesos, es protección y estructura, en su sentido más amplio. Hay dos palabras claves, acá estamos hablando un poquito más de cómo está funcionando la cabecita de esa persona, que quien está en esos procesos tiene también dos palabras más en su mente, que específicamente son la palabra de lucha, de luchar o de huir, ¿sí? De lo que está sucediendo. Eso generalmente quien está en estos procesos osteoarticulares, musculares, están esas palabras. Y específicamente cuando estamos hablando de los cartílagos, ahí hay una palabra clave que es la palabra eficiente o la palabra eficiencia. Algo así como un pensamiento de la persona, una creencia, una suposición de no soy suficientemente eficiente en determinada tarea, en determinada gestión. Eso cuando está implicado específicamente los cartílagos. Un dato que acá tenemos que tener en cuenta, Pau, es que cuando la persona muchas veces corta estos procesos, como este círculo vicioso, ¿no? Se va cortando y se va cortando, es muy probable que llegado el momento se le dé algún diagnóstico de sarcoma, ¿sí? O lo que a veces se denomina un condrosarcoma, ¿sí? O un tipo de cáncer en ese sector. Y es muy interesante dejar a la vista de que una cosa es tener un diagnóstico, que es muy interesante para poder acceder a algún medio, como puede ser ampliar la percepción a través de una decodificación o tantos medios tan preciosos que hay, pero eso no te va a hacer daño, eso no te va a matar, eso no va a ser expansivo. Eso lo único que muestra es que venís hace mucho tiempo en un mismo círculo vicioso. Porque ese círculo vicioso se origina en el momento en que la persona tiene ese dolor en las articulaciones y suponete su trabajo depende de eso y empieza a cortar el proceso y se sigue exigiendo y después toma las pastillas, vuelve a trabajar, vuelve a sentir dolor. Estamos como en esa desvalorización constante, ¿sí? De no puedo sobrepasar esta situación. Inclusive, desde el punto de vista del alma de la persona, podríamos decir, hay una sensación de una suposición de impotencia para solucionar eso. Pero no es más que una suposición. Es ahí donde muchas veces decimos, la imaginación es genial, pero la imaginación es buenísima si hablamos no sé, de escribir un libro, de ficción, de arte capaz,
Pero cuando estamos hablando de una ciencia empírica, puntual, precisa, exacta, verificable y reproducible en el 100% de los casos, por lo menos hasta el día de la fecha, es interesante dejar de suponer, dejar de creer. Y ahí, bueno, entran en juego muchas de las cosas que vos explicás tan lindo en esos programas y todo eso de cómo funciona el pensamiento, cómo la percepción particular, cómo esa observación de que algo que se te presenta como un límite, que es creer, suponer, de que ese dolor va a ser constante, permanente, que vas a perder el trabajo, que vas a esto, que vas a perder... Bien, puede tener una mirada diferente. Tal vez en ese preciso instante te estás perdiendo un mundo gigante alrededor de diferentes posibilidades o de diferentes opciones. Y ahí me haces un regalo increíble porque para poder compartir esto en el sentido de que todo, absolutamente cada palabra de las que estás diciendo, yo las he vivido en carne propia. Porque entre la fibromialgia, estas contracturas y ahí es donde yo puedo dar fe de varias cosas que se me vinieron en esto que vos decías. No tenemos idea los humanos la sincronicidad entre nuestra psique y nuestra biología. No tenemos idea en la velocidad y en la lealtad de nuestra biología frente a las percepciones de nuestra psique. Punto 1. Punto 2. Tampoco como no sabemos cómo funciona nuestra psique, no nos damos cuenta que cuando hay una situación que en un momento no pudimos resolver, eso no desaparece de nuestra vida. Queda como pendiente de solución. Y en distintos momentos la vida nos lo trae, no para que nos caguemos otra vez, sino para que lo revisemos. Y como no sabemos de qué se trata, ¡pum!, repetimos otra vez la misma percepción inhabilitante. Otra cosa más, leyendo un poco esto de Hammer, volví a leer, yo lo tengo en fotocopias, La medicina patas arriba, y a mí el tercer marcador, cuando leo tercer marcador siempre me entero algo de mí, y ahí dice claramente que es una autopercepción de desvalorización. Y para mí eso fue un regalo, ¿por qué? Porque la mente, en referencia externa, piensa que afuera lo desvalorizan. Cuando yo leí la autopercepción de autodesvalorización, yo pude entender que la única que se está desvalorizando frente a esa situación una y otra vez, soy yo, punto. Para mí fue genial, porque si soy yo lo puedo revertir. Si soy yo, puedo revisar y repreguntarme, ¿no? Entonces, estas cosas para mí han sido regalos de las 5 leyes biológicas, en esto que decíamos al principio, en la reconciliación conmigo misma, con mi propia biología. Porque inclusive, digo una cosa más y te dejo, inclusive en el formato en el que estamos programados, nuestra psique, cuando arranca un síntoma, rechazando el síntoma, está rechazando esa parte biológica que es ella misma. Entonces digo, ese círculo, quedamos como atrapados en ese círculo vicioso de repetición si no tomamos conciencia de todas estas cosas. Sí. Iba a decir algo y... Se te escapó, porque se yo me hablo fue. mucho. No, y se me fue, pero iba más que nada, ahora me acuerdo, cuando vos decís, la información que te brinda esto es un regalo. Y esa es una situación que todos se pueden permitir, una sensación que todos se pueden permitir recibir. Porque todos estos procesos, en este caso la artrosis, la artritis, como todos los procesos en el cuerpo, como no conocemos, tenemos una falta de información de lo que está pasando, de manera paralela se siente un miedo, siempre. Entonces es muy interesante empezar a veces a resignificar lo que significa el miedo. Y yo no hablo, Pau, de un miedo que es
voy a cruzar una avenida gigante donde pasan 500 autos por hora y tal, tal y tal, y me ponen... No, no. Yo hablo de que cuando estamos ante cualquier situación, algo o alguien, y sentimos un miedo, ese miedo, tener en cuenta que es precioso, porque ese miedo es la antesala a todo tu potencial. Es como si el miedo fuera una cajita fuerte que está acá y contiene todo tu potencial. En ese momento en que dejamos de suponer, imaginar, creer lo que piensa el otro, lo que va a suceder mañana, pasado, el otro, nos animamos a empezar a actuar en plena coherencia y cohesión visceral, con eso que nos sale de adentro. Es en ese momento que se traspasa ese miedo. Y es en ese momento que todo ser humano se empieza a maravillar. Y el miedo es básicamente falta de información. Entonces es muy distinto que vos tengas un dolor en un cartílago, en una articulación, y vos veas a alguien y te diga, mira, esto está pasando, el movimiento, ahí te da toda una explicación y te diga, hacete unos días de reposo, no lo muevas más que en los movimientos naturales, porque esto se te va a pasar en 2 o 3 semanas y vas a volver más fuerte que antes. Es muy distinto a que cuando vos estás con ese dolor en una articulación, te digan, guarda, ojo, esto puede venir acompañado de una osteoporosis y tenemos que hacer un chequeo general, andá a hacerte una tomografía computada de todo el cuerpo, porque mira, ahí tenés una manchita que no sé si la tenías el año pasado. Y ahí empezamos con toda una vorágine, un miedo, un terror. Es muy distinto. Entonces lo que nos brindan estas leyes naturales, estas leyes inherentes a la naturaleza, es saber qué es lo que está pasando en el cuerpo y cómo va funcionando. Y cuando cualquier ser humano conoce plenamente, ya sea de que te digan tenés un cáncer mortal o un resfrío, una gripe, cuando el ser humano entiende lo que está pasando y lo que va a pasar, que es lo que nos permiten estas leyes biológicas, que es sacarnos la incertidumbre de lo que va a pasar en nuestro cuerpo en los próximos días. Cuando vos tenés esa información se te va el miedo, automáticamente te relajás y creo que es uno de los regalos más preciosos, ¿no? Tener información, muchas veces una mirada diferente. Sí. Acá en esto, bueno, yo creo que la persona que preguntó por la artritis o a cualquier persona que le hagan escuchar que tenga así síntomas musculares, articulares, óseos o de tendones, va a ir encontrando, ¿no?, algunos elementos en esta charla. Pero para los que por ahí preguntaban como más técnicos sobre esa segunda ley de Hammer que habla sobre las dos fases, yo creo que también lo explicaste, pero por ahí para dejarlo, ¿no? Bueno, vamos por ahí si querés. Dale, vamos Lo entonces. dejamos en claro. Hammer nos muestra que todo programa biológico tiene dos fases. Una vez que se activa el programa, hay una fase que por ahí no tiene síntomas, no nos damos cuenta que la estamos transitando, ahora Fer nos va a contar de qué se trata, y después de una situación puntual, entramos a esa segunda fase que tiene otras características. Así que por ahí, si querés, Fer, vamos con eso. Si querés, entrando en una parte un poquito más técnica desde la medicina germánica y dentro de un programa biológico especial con un pleno sentido de evolución, que tiene un inicio en un DHS o un BioShock y un final, que volvés a la normotonía. Dentro de eso, el desencadenante, ese DHS, es una desvalorización profunda con un sentir de impotencia, estrechamente relacionado con la eficiencia que tiene ese individuo respecto a una tarea determinada. No te traduzco porque ya me retaste una vez, pero pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Estamos hablando sobre el programa biológico de la artrosis, de la artritis y de la artrosis. Esta persona, en algún momento previo al síntoma, tuvo una situación de shock, o sea, una situación que la agarró de manera inesperada. No se esperaba que pasara eso, tiene algunas características más, y se sintió sin capacidad de respuesta. Se sintió, esto que decía Fer, desvalorizado en esta cuestión que dijo, como
ineficiente. ¿Cómo fue usaste una frase muy clave del programa? La palabra eficiencia puede ser. Bueno, está. Se percibió desvalorizado y poco eficiente o ineficiente, pero en un sentir profundo. Eso activa el programa biológico. Exacto. Bien. Algo que es... vamos. Algo que es interesante acá es que a mayor grado de desvalorización, más profundo llega en el cuerpo este proceso. Es decir, en un grado menor es la musculatura, si la desvalorización es mayor llega a los tendones, si la desvalorización es más profunda afecta a las articulaciones, y si la desvalorización es más profunda afecta al hueso. Entonces, por ejemplo, cuando está implicado el cartílago, durante esa primera etapa que hablábamos recién, o fase activa dentro de la medicina germánica, que es cuando se produce esa necrosis o esas lagunas, ahí puede estar el diagnóstico de condroporosis, por ejemplo. Más allá de que la fase activa es asintomática, se puede dar ese diagnóstico, condroporosis. Ahora, todas estas situaciones, la vida es tan sabia que de manera consciente o inconsciente se resuelve. Eso es lo que desde la medicina germánica llamamos conflictólisis. Con esa... Ahí digo esto, en esta fase activa que vos estás desarrollando, la persona generalmente no va al médico. ¿Por qué? Estas son unas palabras de él que me encantan. Porque después de esa situación como de shock, la mente entra en modo turbo. Esa situación de shock va a ser un problema que la persona va a querer resolver, y entonces su mente va a entrar en modo turbo y no va a registrar lo que le esté pasando biológicamente. Hasta que va a llegar un punto que la persona dice, bueno, ya está, o esto ya se solucionó, o esto, bueno, ya lo veo distinto, y ahí está esa conflictólisis donde la mente dice, bueno, hasta acá, y es el punto en donde se pasa de esa fase activa a esta otra fase que está explicando ahora Fer. Yo estudié con Fer, entonces hoy poder sentirme a la altura de poner los ejemplos me da mucho placer por mí. Está genial, está genial. Vos sabés que por ahí hay casos típicos de aquellas personas que trabajan con las manos, ¿sí? Y entonces ponele, imagínate una persona que está en la computadora y tiene que tipear muchos informes por día. Y tiene un jefe que le dice, dale, no llegás, apurate, pucha, no vas a cumplir el objetivo, no vas a cobrar a fin de mes. La persona, chac, no cobro a fin de mes, me puedo quedar sin el trabajo, o me está diciendo esto mi jefe. Entra en una fase activa, con nervios, para ser suficientemente eficiente y cumplir el objetivo de la tarea. Pasa así un mes, 2 meses, y viene el jefe y le dice, che, te felicito, cumpliste todos los objetivos, qué bueno, sos genial. En ese preciso instante la persona dice, se relajó. Si la intensidad de esa fase activa, de ese nerviosismo en modo turbo, fue muy intensa, va a tener dolor en las articulaciones de las manos, porque va a tener que reparar ese movimiento en modo turbo que tuvo. Y es ahí cuando siente el dolor, y es ahí cuando se corre a veces el riesgo de entrar en un bucle cerrado, porque siento el dolor, vuelvo a pensar que no puedo cumplir la tarea, y si en lugar de hacer reposo hago cualquier cosa para cortar el proceso, caigo en el círculo. Un diagnóstico característico de la fase post-conflictólisis A, de esa primera etapa de esta ley bifásica, es el diagnóstico de la artritis. Como decíamos recién, termina en itis, es inflamación, como todos los órganos del cuerpo, hay inflamación. Y luego de la crisis epileptoide, se tiene el diagnóstico de artrosis. Desde el punto de vista más técnico de la NMG, ¿qué es la artrosis? Es la recaída constante del DHS. Recaída y recuperación, recaída y recuperación, recaída y recuperación. Durante un tiempo prolongado se termina con el diagnóstico de artrosis. Ahí esto también es importante. Cada caso es único y particular, por eso es importante cada uno revisarse a sí mismo.
Pero supongamos que la persona no toma conciencia de esto, y entonces a principio de mes o hasta el 15 de cada mes está como en esta fase activa, y el día que cobra, que sería la oportunidad de hacer la reparación, no se la permite, y otra vez vuelve a comenzar al mes siguiente, y si no hacemos consciente de cómo nuestra psique está manejando ese tema, nuestra biología va a estar de fase activa a fase de reparación no completada, de fase activa a reparación no completada, y ahí está este círculo vicioso que estamos hablando. E inclusive, cuando esa fase activa, o cuando la persona se le dispara en modo turbo, pasa mucho tiempo, con mucha intensidad, y aparejado a eso, la biología no acompaña, como por ejemplo con un cuerpo acidificado y no alcalino, donde se acentúan todos los procesos biológicos. Inclusive cuando se resuelve el conflicto, que se siente dolor, se puede tener un diagnóstico de condrosarcoma, que es un tipo de cáncer. Entonces siempre insisto en esto, tener a la vista que el cáncer no es nada de lo que te dijeron. Nada de eso es cierto, ¿sí? Esto solo es una invitación a una observación, y la biología tiene la capacidad de repararlo. Porque en ese momento, si te dan un diagnóstico de condrosarcoma, porque hubo una fase activa muy intensa, se empieza a producir y a desencadenar como un efecto dominó en el individuo. Empieza el diagnóstico médico, que te lo pueden decir liviano o duro, y solo son palabras. Entonces tengamos a la vista que todo depende de cómo interpreto yo las palabras, o qué conocimiento previo tengo de esas palabras. Y tal vez ese conocimiento previo que tenés de esas palabras, de condrosarcoma o cáncer de cartílago, tiene un significado totalmente diferente al que vos crees que es. Y esa es la invitación directa en cualquiera de estos diagnósticos. Claro, porque ahí estamos viendo, por ejemplo, cuando nos dan diagnósticos, se puede generar otro shock como el que hablábamos recién, y ahí tenemos DHS de diagnóstico, por recibir el diagnóstico, según lo que yo interprete, puedo volver a activar otro programa biológico, y entonces cuando ya esto se empieza a sumar, claro que después hay, a mí me gusta esta frase, no hay biología que aguante, o sea, no es que me mata el síntoma, es que cuando le meto y le meto y le meto, no hay biología que aguante, ¿no? Claro. Entonces, esto de revisar, ¿no? Porque muchas veces un diagnóstico puede ser percibido como, me dieron un puñal, y eso, que es simbólico, porque como dice Fer, fueron solo palabras, pero yo lo percibí como un puñal, mi psique lo transmite como un orden a la biología, y la biología va a responder a esa percepción que yo tuve en ese momento. Entonces es súper importante amigarnos con nosotros mismos, ver cómo pienso, ver cómo siento, ver cómo funciono, porque puedo colaborar un montón a no agotar a mi biología. Como dice Fer, los programas biológicos son naturales, tienen una función, pero cuando le meto y le meto y le meto, llega un punto que la agoto. Claro, es muy interesante, ¿viste? Empezar a estudiar, a observar o a escuchar cómo funciona esto, ¿no? Y cómo funciona nuestra psique, cómo funciona nuestro pensamiento, esa posibilidad, esa capacidad que tiene el ser humano de anticipación a todos estos procesos, ¿sí? Eso que se percibe como límite, eso que se percibe como miedo, que es claramente una posibilidad de anticipación a cualquier situación. Y algo que voy a dejar acá bien en claro es que una biología oxigenada, limpia, ¿sí?, no junta masa conflictual biológica. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros por costumbre, por tomar distintos remedios que tapan nuestros filtros primarios, distintos alimentos que tapan nuestros filtros, el cuerpo se empieza a acidificar. Ese cuerpo acidificado dentro de estos procesos es mucho más significativo. La inflamación es muy dolorosa, el dolor aumenta, cambia totalmente. Cuando cualquier ser humano, que lo tenemos todos al alcance de tener un cuerpo alcalino, limpio, nuestros filtros limpios,
con todos los minerales necesarios para hacer frente a cualquier proceso, no va a evitar que se presente esta situación, no va a evitar que tengas el dolor ni el pensamiento bien, pero todo el proceso va a ser sumamente liviano, y es para que cualquiera lo experimente. La capacidad de procesamiento de un cerebro oxigenado es enorme. A veces no alcanzamos a ver la dimensión o la importancia que tiene toda la información que le metemos a nuestro cuerpo. Y cuando hablo de información es tanto de palabras, conocimiento, como de cosas reales. Comida, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Gracias, Fer, por esto. Escucha, para ir cerrando, te digo que me encantó cuando publicaste una historia, no sé qué fue, que hiciste el defecto, ¿no? O sea, podemos estar en una percepción de que el síntoma es un defecto, o podemos estar en la percepción de que un síntoma es el efecto de, ¿no? Muy gráfico, me encantó, porque con un poco de lógica, esa D es nuestro diseño. Entonces por ahí usar el síntoma, estamos diciendo esto, no intentar no tener el síntoma, sino que el síntoma sea como la brújula que nos va mostrando en qué lugar tenemos cristalizada alguna percepción. Así que bueno, genial con este aporte completo de esta entrevista y con esto que publicaste que me encantó. Contanos, Fer, ¿cómo te sentiste con esto de que estuvimos acá abriendo? Hacía un montón que no nos veíamos, así que para mí siempre es un placer verte y charlar un rato, lo disfruto mucho y vamos para adelante. Bueno, a Muy ver, cómodo. les contemos a la gente, lo pueden encontrar a Fer en las redes, Fer Esquembre o Fernando Esquembre. Aparece el canal de YouTube donde estoy subiendo algunos videos, inclusive este del sistema Lion, que es el sistema de limpieza, oxigenación y nutrición. Eso está en el canal de YouTube, que es todo Fer Esquembre. Bueno. El canal de YouTube, Instagram, ahí se pueden poner en contacto y pueden ver mucha información que estoy dejando al público, justamente para empezar a observar estas cosas, ¿no? Tenemos muchos oyentes desde otra mirada que tienen el combo de yuyitos para hacer limpieza de filtros. Muchos que nos han escrito y nos han contado, que inclusive lo ponen en el mate y bueno, y van tomando durante el día. Bueno, todo esto que en algunos programas están, pero que ahora pueden buscar en tu canal y bueno, e irse informando. Les invito a todos a que escriban todas las preguntas que tengan, todas las consultas abajo de este video, que después va a estar Nadia trayendo las preguntas y que nos van permitiendo, esto lo hablábamos con él antes, de ir armando próximos programas. Porque la idea siempre es poder traer el aporte y los ejemplos suman, si alguien nos puede contar de un síntoma o de lo que van sintiendo, pasando, nos van haciendo de brújula a nosotros para ir armando los próximos programas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pau, por la invitación, el llamado, y bueno, saludos a todos los que están ahí. Gracias. Esperamos las preguntas. Sí, gracias a todos los que nos siguen, hasta los que se quedan hasta el último, y nos vemos en el próximo programa.